hermanos, paz de Cristo, muy bonita noche, muy bendecida noche. Hoy estamos empezando un poquito más tarde de lo habitual, pero igual en el momento que usted escuche esto, yo espero, mi deseo es que el Señor le pueda ayudar y que se oriente su oración a través de la palabra que se le comunica, que se le comparte a través de este medio, de este grupo de Clamor de Durango. Dios le bendiga. Espero con todo mi corazón que la palabra de Dios corra libremente y que su corazón sea lleno, sea tocado y sea orientado por la palabra de Dios. Estoy, como le digo, muy contento de poderle compartir esta enseñanza, o la continuación de la enseñanza que hemos venido trayendo sobre los pasos para escuchar a Dios. Si no ha escuchado las previas o las enseñanzas previas, pues váyase ahí en el chat un poquito más atrás, están separadas, todas están ahí. Y pues empezaron el lunes de esta semana para que las escuche de una por una y entienda lo que vamos a enseñar en esta noche. Vamos a seguir en el pasaje de Daniel, capítulo 10, y nos vamos a ir al verso 11. Ayer hablamos un poquito de lo que era la primera parte de este versículo, que es cuando le dijo: está atento a las palabras que te hablaré. Hoy vamos a ponernos a analizar un poquito más en la parte secundaria, que es donde dice: y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Pero nos vamos a centrar sobre todo en la primera parte: ponte en pie. Entonces, yo quiero que usted se haga en su cabeza la imagen de un hombre que se llama Daniel, un hombre que está esperando una respuesta del cielo, y que cuando la recibe, su primer encuentro con este mensajero, con este ángel, cuando él escucha la voz, él no logra identificar lo que dice, porque dice: escuché el sonido de sus palabras. Un poquito más usted lo puede ir revisando en los versículos anteriores o en las enseñanzas anteriores, y usted se va a dar cuenta que ya hablamos de eso. Pero él no entiende el mensaje porque no conoce este lenguaje, no está su espíritu tan abierto todavía. Es decir, cuando el hombre, cuando la mujer empiezan en el proceso de escuchar a Dios, muchas veces no va a entender todo lo que sucede a su alrededor, pero ya está empezando a escuchar. Y eso es lo que nos debe de dar un ánimo increíble, tremendo, porque sabemos que estamos empezando a escuchar. Y gloria a Dios por eso. Pero una vez que eso sucede, cuando él ya logra entender las palabras del ángel, escucha bien, cuando él logra empezar, cuando él logra a captar ya el mensaje es tan fuerte que lo derriba. Es decir, él empieza a sentir un desfallecimiento y ahora está tirado en el piso, dice la escritura, con sus rodillas, primero con su rostro a tierra, después dice que el ángel lo toca. Y fíjate bien, en el verso 10 dice aquí que su mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Eso indica que el ángel lo está levantando. ¿Lo está qué? Lo está levantando. Y quiero que te quedes con esa frase: lo está levantando, porque una parte la está haciendo nuestro Señor a través de esta circunstancia de ayudarnos, de protegernos, pero otra parte la tenemos que hacer nosotros, y es ahí donde empieza. Dice que el ángel le empieza a decir: no temas, no temas. Y a mí me emociona eso, porque este es el momento cuando Daniel empieza a entender el mensaje. Daniel ya empieza a escuchar la voz, pero no solamente como algo extraño y pues fuera de este mundo. Ya no nada más escucha el sonido de sus palabras, sino que ahora entiende sus palabras. Y esto es, hermano, un paso de crecimiento. Ahora, cuando le dice: está atento a mis palabras, eso ya lo explicamos ayer, pero vamos a centrarnos en la segunda parte, que le dice: y ponte en pie. Yo quiero que tú le digas a tu corazón en esta noche, a través de tu oración: y ponte en pie. Di tu nombre y ponte en pie. Y te voy a explicar por qué. Cuando uno está en la presencia de Dios, es cierto que lo primero que tenemos que hacer es rendirnos ante Dios y cambiar nuestra fuerza
por una debilidad y ponernos enfrente de Dios, no como alguien que puede hacer las cosas, no como alguien que es sabio, no como alguien que es entendido, no como alguien que es, si fueras cantante, no como alguien que sabe cantar o que sabe de música, sino como alguien que sabe adorar. Si eres uno que explica la palabra, no como alguien que entiende todo lo de la escritura, sino como alguien que está abierto a la escritura, que está escuchando, que está escudriñando y que está receptivo. Es decir, con Dios no nos podemos poner quisquillosos, ni vanidosos, ni superpoderosos. Es al revés justamente. Pero Dios nos va a empezar a levantar. Y Él nos va a dar la orden de que nos levantemos, porque toda vez que Dios usa, pone, siembra un don o activa un don en la vida de alguna persona, todas las veces que Dios activó un don en la vida de una persona, siempre fue para edificación, siempre fue para crecimiento, siempre fue para ir de un punto bajo a un punto más alto, para llevarlos, como dice la escritura, como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, quiero que te centres en eso. Si vamos a la escritura y corroboramos lo que significa en este caso específico, en la versión Reina Valera, dice la escritura dice lo siguiente. Dice: y me dijo Daniel, varón amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Esa es la frase que utiliza en la Reina Valera, ponte en pie. Yo quiero que te fijes en esta frase, porque cuando uno va al término en hebreo, es una sola palabra. Para nosotros son varias, ¿verdad? Ponte en pie, son 3 palabras, pero en hebreo es una sola. La palabra es amad. Amad, así como nosotros decimos amad a vuestros hermanos, pero esa palabra amad, que es hebreo, tiene una serie de formas de utilizarse, un montón. Obviamente yo quiero resaltar algunas de estas porque me interesa que tú veas todo lo que el ángel le estaba diciendo a Daniel cuando le dijo ponte en pie, cuando le dijo amad. Amad es una orden. Amad significa afírmate. Amad significa aquíétate, ponte quieto. Pero también significa edifícate. También significa restáurate. También significa subsiste. También significa sirve. También significa sobrevive. También significa permanece, persiste, levántate. También significa llega, mantente. También significa ministra. ¡Wow! ¿Te fijas todas las cosas que significa una sola palabra en hebreo? Y que muchas veces, obviamente dentro de un contexto solamente se puede utilizar una, pero todos esos usos se le puede dar a la palabra amad del hebreo. Porque esta parte de la escritura está escrita en hebreo. Entonces, significa también estar firme. Significa habitar. Significa erigir o levantar, como construir, pues. Todo esto, hermano, nos habla de la profundidad del mensaje de el ángel a Daniel con solamente una palabra. Cuando el ángel le dice a Daniel, amad, le está diciendo que sea un hombre que designa, que determina, que enfrenta, que se levanta, que existe, que está atento, que parece o permanece, que persiste, que está de pie, que se pone enfrente de las circunstancias, que edifica lo que tiene que edificar y que reedifica lo que tiene que reedificar, que sirve, que ministra, que restaura, que sobrevive, que se sostiene, que subsiste, que llega a donde tiene que llegar. Hermano,
Por eso la primera parte dice: está atento a mí, a la voz de mis palabras o al sonido de mis palabras. Estate atento a mis palabras, porque cada palabra tiene un mensaje más profundo que solamente la palabra. Y yo me empecé a preguntar: ¿y por qué Dios me quiere levantar? Cuando Dios te levanta, Dios no está pensando solamente en levantarte a ti. Cuando Dios edifica o cuando Dios genera un estatus, una producción de dones, de capacidades espirituales, es precisamente para que yo ayude al cuerpo de Cristo. Y entonces, si somos muy perceptivos, en capítulo 14 de Primera a Corintios, el verso 12, Pablo le dice a la iglesia: así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones no son para beneficio personal. Los dones no son para que el hombre, para que la mujer diga: yo soy un hombre de Dios y a mí me usa Dios. El siervo, la sierva, la persona, el hombre, la mujer que recibe la bondad de la bendición de tener una capacidad que no tienen otros, espiritualmente hablando, es para que fluya y sea de bendición a otros. Los dones no fluirán cuando no buscas lo que edifica a la iglesia, lo que levanta a la iglesia, lo que restaura a lo que se está cayendo. Cuando tú entiendes que los dones son para levantar, para poner de pie, para edificar, y si vamos a los términos que ya vimos hace ratito en el Antiguo Testamento, pues entonces los dones son para levantar, para ministrar, para servir, para persistir, para ayudar a alguien a estar de pie, para que esa persona edifique o se reedifique, para sobreviva, para que se sostenga, para que subsista. Hermano, ese es el trabajo y es la razón que Dios quiere hablarle a la iglesia hoy. Dios no le quiere hablar a la iglesia para que la iglesia salga mañana y diga: Dios me habló. La iglesia ya no debe de pasar tanto tiempo pretendiendo que las cosas están pasando y nada más. No, la iglesia tiene que empezar a vivir en el servicio. Tiene que estar empezando a establecer el dominio de Dios en la tierra. Me encanta cuando leo un pasaje que está en Isaías, en el capítulo 41 y verso 13. Es uno de los pasajes que más me emociona. Bueno, el 13 y el 14. Pero te digo por qué me emociona, por qué me gusta leerlo. Porque justamente cuando estoy pensando en esto a ver, no es que yo esté tirado, no es que yo esté caído. Cuando Daniel está siendo levantado por el ángel y le está diciendo: levántate, no es que él esté en pecado, no es un levántate del pecado. En realidad le está diciendo: toma ánimo, recobra el ánimo, ponte de pie. Pero también todo lo que ya les expliqué hace ratito. Entonces me viene a la mente justamente este pasaje de Isaías 41, donde Dios está hablando con el pueblo de Israel y le dice unas palabras muy amorosas, pero para algunos podrían ser otra cosa. Te las voy a leer. 41:13 de Isaías. Porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano, es decir, te sostengo. Soy el que te dice: te ayudaré, no tengas miedo. Y cuando Dios te quiere sostener, ¿por qué te quiere sostener? Y cuando Dios te quiere de pie, ¿por qué te quiere de pie? Muchos se preguntan: ¿por qué Dios le dice a un hombre que se ponga de pie cuando ya lo está físicamente? Pues es que acuérdate que Dios siempre va a ver tu potencial antes que tú lo veas. Él le habló a Jeremías y le dijo: antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, te conocí. Es decir, Dios
Conoce tu potencial, tu propósito, el para qué de tu vida antes de que tú lo sepas. Y cuando Dios te dice levántate, no es que tú estés tirado, no significa que tú no vales, no significa que estás descompuesto, no significa que no valgas, no significa que seas alguien que no tiene un carácter o que no tiene una personalidad. A lo mejor tienes todo eso, a lo mejor tienes más, pero lo que Dios quiere es que tú saques tu potencial verdadero. Pero ¿cómo te lo puedo comprobar bíblicamente? Pues vamos a seguir leyendo lo que te decía, Isaías 41, pero ahora vamos al versículo 14. Dice: no temas, gusanito Jacob, oruguita Israel. El Señor dice: yo mismo te ayudaré, el Santo de Israel te salvará. Wow, es curioso. Yo cuando lo leí, una de las primeras veces que lo leí, dije: ¿por qué le dice gusano? ¿Por qué le dice oruga? Y es que en realidad Dios no está hablando a Israel en término presente. Un gusano se va a convertir en una mariposa. Una oruga se va a volver una mariposa monarca. Algo atractivo, algo bellísimo, algo que se arrastra ahorita. El día de mañana es algo que vuela. El día de ayer leíamos en Job 8:7 que si tu inicio fuera pequeño, que aunque tu inicio fuera un inicio pequeño, el postrer estado tuyo iba a ser un estado de mucho crecimiento, de mayor crecimiento. Aunque hoy seas pequeño, aunque hoy seas un gusanito, Dios te está diciendo levántate, porque Él ve tu potencial. Él no ve el gusanito, Él ve a la mariposa que puede volar. Él no ve a un animal rastrero o que se arrastra. Él ve a un animalito que vuela, que va de flor en flor. Él, cuando está diciendo oruguita, gusanito, no le está llamando a Israel y a Jacob por su realidad presente. Cuando Dios te llama, hermana, hermano, y que te dice: hijito, ay, Obedito, es como cuando tu mamá te dice: ay, mi niña, ay, mi niño. No es que te esté viendo así porque no tenga más como verte, sino precisamente porque sabe. Cuando tu mamá te dice: ay, hija, es que no entiendo por qué estás aquí o así o asá, si tú puedes esto, si tú puedes aquello. Imagínate, Dios muchas veces nos ve y sí, se ha de agarrar la frente diciendo: ay, ¿qué está haciendo Obedito? Ay, ¿qué está haciendo fulanito, sutanito? ¿Qué está haciendo mi hija? ¿Qué está haciendo mi hijito? Y te dice gusanito porque en ese momento estás actuando como gusanito, pero te dice gusanito porque Él sabe tu potencial. Yo espero que la palabra esté llegando a tu vida, hermana, hermano. No te quedes con tu realidad presente y no te quedes arrodillado, porque si ahorita estás tirado en el piso sin fuerzas, no quiere decir que ese sea el estatus de tu vida. No es lo que Dios planeó para tu vida, que estés ahí tirado y sin fuerzas. Porque dice: yo levantaré tus fuerzas o renovaré tus fuerzas como las del búfalo. Él renovará nuestras alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero, hermano, para caminar hay que ponerse de pie. Hermano, para correr hay que estar de pie. Para que yo pueda comprobar que no me canso corriendo, tengo que correr. Para que yo pueda comprobar que no me canso caminando, tengo que caminar. Y aunque tu inicio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. No temas, gusanito Jacob. No temas, oruguita Israel.
El Señor te dice: yo mismo te ayudaré. Y esa es la promesa de Dios en esta noche. Yo mismo te ayudaré. Cuando los problemas, cuando las circunstancias, cuando la vida en general se pone difícil, cuando tú lo ves más complicado, cuando te sientes más desforzado, cuando te ves más abatido, el Señor te dice: no temas, levántate, yo soy el que te dice: te ayudaré, no tengas miedo, yo mismo te ayudaré. Hermanos, ese es el mensaje de esta noche. Espero que tú entiendas que cuando empiezas a entender la voz de Dios, lo primero que te va a decir es: yo estoy contigo, levántate, eres útil, eres una persona que Dios ve útil en el reino de los cielos. Mi deseo es más grande es que el Señor te bendiga y que esta noche puedas encontrar bendición, paz y salud, y que toda la bendición del Señor, toda la gracia del Señor esté sobre tu vida. Que Dios te bendiga. Bye.